Esta explicación tiene como fuente principal el libro titulado Ortografía de la Lengua Española, que es una publicación de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Este texto se publicó en el año 2010 y las reglas que allí se explican están vigentes a la fecha. Se puede consultar el texto completo de manera gratuita en la web de la Real Academia Española. La coma es un signo de puntuación que organiza el texto cortando o delimitando unidades de sentido. Hay reglas que nos guiarán para saber cuándo cortar, es decir, cuándo poner una coma. La coma enumerativa o también llamada serial, como se la puede encontrar en varios manuales de redacción. El libro de la ortografía explica ampliamente esta coma en 34223 bajo el título Para delimitar unidades coordinadas. La coma enumerativa separa elementos semejantes, sustantivos con sustantivos, verbos con verbos, adjetivos con adjetivos, etc. Ejemplo, asistieron a la fiesta hijos, nietos y abuelos. La coma corta la serie. En este caso se emplea la coma para separar sustantivos. También puedo organizar el texto sin la conjunción y. Ejemplo, solo con comas. Si por alguna razón uso la abreviatura etcétera en la enumeración, como aquí, después del punto de la abreviatura debo colocar una coma. De esta manera, la coma es como un corte en el texto. Otro ejemplo. Aquí la coma enumera acciones sucesivas. En conclusión, la coma enumerativa separa elementos semejantes, sustantivos con sustantivos, verbos con verbos, adjetivos con adjetivos, etc., etc. Atención, la I debe cambiar a E cuando la palabra que continúa a esta empieza con I. Seguimos la misma lógica cuando usamos la O. Cambiamos por U. Aquí es importante resaltar que este cambio obedece a razones fónicas más que gráficas. Luego, hay algunos casos específicos en los que puede no cumplirse esta pauta. Para excepciones, les aconsejo consultar en la red el diccionario panhispánico de dudas, que es una publicación de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, y es muy útil para despejar rápidamente este tipo de dudas. Atención, para enumerar adverbios, solo el último elemento de la serie terminará en mente. De esta manera, el proyecto avanza lenta, trabajosa, lastimeramente. Y se desaconseja esta redacción. Cuidado, atención con la siguiente redacción. Observen este texto. La luz, el teléfono y el agua deben pagarse ahora. No va coma delante de la conjunción I, E o U. Hay que eliminarla. Tampoco se pone coma después del último elemento de la enumeración, si precede a un verbo. También la eliminamos. Cuidado, sí hay casos en que se pone coma delante de la conjunción. Caso 1. Si el último elemento de la enumeración expresa un contenido distinto de los anteriores en la oración. Ejemplo. Aquí, quedaron encantados expresa un sentimiento, mientras que pintaron las paredes, cambiaron la disposición de los muebles, alude a acciones concretas. Por lo tanto, son contenidos distintos. Caso 2. Cuando hay incisos.
información adicional a la principal. Leamos un ejemplo. Servirá con placer o probablemente con desagrado este vino para ti. Aquí está el inciso que se enmarca entre comas siempre y la coma está delante de la conjunción o. De esta manera. Caso 3. Si tenemos elementos complejos que se separan unos de otros por punto y coma, como aquí, delante de la conjunción que introduce el último de ellos, que es este, se escribe una coma o también un punto y coma. Leamos con atención el texto. En el armario colocó la vajilla, en el cajón los cubiertos, en los estantes los vasos y los alimentos en la despensa. Nos percatamos que estas comas están suprimiendo un verbo, que es colocó. Entonces, sí resulta necesario que se escriba coma delante de la conjunción y. Es evidente que esta coma no suprime el verbo colocó. Caso 4. La norma dice, si la i significa pero, puede ir precedida de coma. Ejemplo, le aconsejé que no lo defendiera y no hizo caso. Observamos que la construcción A se opone a la construcción B. Este texto no perdería su significado original si reemplazo la i por pero. De esta manera, le aconsejé que no lo defendiera, pero no hizo caso. Caso 5. Si se trata de una oración larga, quedó perplejo porque nada de lo dicho anteriormente coincidía con sus nuevas explicaciones y se negaba a escucharlo. Y especialmente hay sujetos distintos. Atención, no es una coma obligatoria. Caso 6. Cuando usamos el polisíndeto, que es una manera de repetir conjunciones para dar fuerza expresiva. Veamos un ejemplo. Mi regalo tenía dulces y chocolates y galletas y bombones y gomitas y más. Allí están las comas delante de las conjunciones copulativas y, no obstante, en estas estructuras con polisíndeto es igualmente correcto no poner comas. De esta manera, sin comas. Finalmente, el idioma cambia con el tiempo. Debemos estar alertas con las novedades o cambios ortográficos.